tengo visita, que no venga a verme, no sea que se enferme, que mañana mismo devuelvo sus platos, y agradezco mucho y están muy baratos. Las flores, la mesa, la sopa, pilín, ya llega la gente, Jesús, que trajín. Llegaron en coche, ya entrada la noche, señores y damas con muchas alamas, en grande uniforme, de cola y de guante, con cuellos muy tiesos y frac elegante. Pasó el tocino y dijo miau, este es un banquete de piripao. Con muy buenos modos, sentáronse todos. Buenas noches, amigos, amigas. Gracias por acompañarnos una noche más de este martes. Mil disculpas, por favor, por el atraso, unos problemillas, ustedes saben, de internet, que a veces va, viene, cosas que se nos escapan de las manos. Así que nosotros ahora estamos con una invitada genial, pero no les vamos a decir todavía, aunque ya lo saben. Sí, ya esperen un momentito, les vamos a dar los datos, pero antes... Queremos saludar, buenas noches, bienvenidas y bienvenidos. Queremos saludar a nuestros auspiciantes. Como siempre, damos gracias a Ojo al Lado, productora audiovisual. Talleres de edición de video, transmisiones en vivo. Comuníquense al teléfono 0987-493888. Ojo al Lado Producciones Audiovisuales. Ajá, y también gracias a Mousse and Cake, los mejores postres en Quito. Mousse de maracuyá, torta tres leches, tiramisú, cheesecake, deliciosos. Comuníquense al 0992-765-585 o también a su página de Facebook o de Instagram, Mousse and Cake. Y ahora sí, señoras y señores, redobles. Redobles. Con ustedes, amigos, amigas de Yo Amo Leer, de Letras Palpitantes, tenemos a nuestra querida amiga Liliana Moreno Martínez. Ella es escritora, investigadora y mediadora cultural, nacida en Bogotá, maestra en escrituras creativas por la Universidad Nacional de Colombia, realizó el máster en promoción de lectura de la Universidad Alcalá de Henares, España. Entre sus publicaciones se destacan la compilación del proceso creativo del ñame espino al calabazo, objetos que despiertan memoria del Centro Nacional de Memoria Histórica. También y creación de textos del libro Apuestas Territoriales en Derechos Humanos y Paz, como resultado del proceso de sistematización de 30 iniciativas en derechos humanos del Ministerio del Interior y el PNUD. Y así otras varias publicaciones y algunos textos inéditos también. Ajá, también ha publicado numerosas reseñas literarias en la revista Nuevas Hojas de Lectura de Funda Lectura. Actualmente Liliana es la directora de la Fundación Letra Viva, entidad que se dedica a fomentar la formación de formadores y la creación y circulación de contenidos, especialmente de textos narrativos, visuales, sonoros y escritos a través del uso de tecnologías análogas y digitales. Amigos y amigas, con ustedes Liliana Moreno. Bienvenida. ¡Aplauso! ¡Uy! No te escucho ahora. ¿Qué pasó? A ver, acá estamos tranquilos, amigos y amigas. Liliana nos escucha, pero nosotros no logramos escucharla. A ver, ¿estamos ahí? Hola, hola. Hola. No. ¡Ay! Muy Perfecto. Bien. Muy bien. Mientras Ojo al Lado Producciones está en este momento resolviendo este pequeño problemilla de audio, nosotros, amigos y amigas, vamos a recordarles que también tenemos unos detalles. Ajá. Ya, estamos recibiendo algunas indicaciones así. Así que nosotros tenemos para el día de hoy un libro recomendado que les va a encantar.
nos pero tienen que adelantamos. quedarse con el no, eso es la mitad del programa, así que quédense con ganas porque es un libro fantástico. A nosotros nos encanta ese libro de un, no, es que, no, es que es un personaje, este protagonista del libro es un protagonista que se mueve así, pero que quiere, ay, no. Mientras tanto, No. mientras solucionamos esto y todos quieren conocerlo, vamos a enviar saludos. Está Saludos. conectada Idalia Arciniega desde Ibarra. Un beso, Idalia. Qué bueno que Hola, estás Idalia. aquí con nosotros. También Carlos Gustavo Cabrera. Él siempre nos saluda desde Lima. Qué bueno que te unas a nuestras transmisiones. Nos dice, los martes a las 7 se siente en Ecuador. Gracias, Muchas Gustavo. gracias. Qué bueno que estás aquí. Y así ustedes pueden mandarnos. Aprovechen ahora sus saludos, sus preguntas también para Liliana, porque ahora mientras establecemos nuevamente la conexión, vamos a saludar con ustedes. Recuerden que este es un espacio que nos permite conocer los recuerdos de infancia, ir hacia la niñez, hacia la juventud de nuestros invitados e invitadas, para saber qué cosas influyeron en ellos, de qué manera se acercaron a los cantos, a los cuentos, a los libros. Y bueno, yo les voy a contar que conocí a Liliana hace unos 5 o 6 años más o menos. Ella es una maestra, vino a dar un taller acá a Ecuador. Tengo que agradecerle a Emilia Andrade del Picnic de Palabras. Ella de ida y vuelta organizaron este taller donde conocimos a Liliana. Aquí está Liliana nuevamente. ¿Sí? ¿Y me están escuchando? Sí, ya te escuché. Eso, amigas. Y Liliana, ya la podemos ver en pantalla también. Bienvenida nuevamente, Liliana. Bienvenida. Gracias por la invitación nuevamente. Muchas gracias por haberme invitado a este espacio tan maravilloso y feliz de estar aquí para conversar con ustedes y con todas las personas que se conectan a este streaming. ¡Qué bueno! No sé si lograste escuchar la canción. Rafael Pombo estaba por ahí, no lo escuchaste. Me lo acordé. Rafael Pombo. ¿Te tocó algo de tus fibras, Rafael Pombo? Cuando nosotros mencionamos Rafael Pombo, ¿qué es lo que se te viene a la mente? No, pues el jardín, mi mamá. No es difícil que un colombiano, un latinoamericano, no se sienta tocado por la poesía de Rafael Pombo. Bueno, el Rafael Pombo poeta, pero también el Rafael Pombo que hizo tantos contenidos para niños y que nos marcaron para siempre, nos dejaron esa huella indeleble. Entonces, bellísimo. Igual, fiel seguidora de todo. Pues de hecho, con mi hijo también aprendimos muchas de los poemas de Rafael Pombo, así que maravilloso. Gracias. No. Quiero decir algo. Todo comienza en una habitación iluminada por una lamparita, con alguien que nos cuenta un cuento, o más atrás con una voz que nos arrulla cuando aún no tenemos las palabras. A diferencia de los otros mamíferos, la historia de la especie humana parece corroborar aquella vieja frase: en el comienzo era el verbo. Un texto de también tu compatriota Yolanda Reyes. Qué belleza, Yolanda, maravilloso. En el principio era el verbo. Entonces, ¿qué recuerdos tienes de tu niñez? ¿Había cantos, cuentos? Compártenos, por favor, Liliana. Yo creo que Juan Domingo Argüelles tiene razón cuando dice que muchos de los que nos dedicamos a esto, de alguna manera venimos también de una herida no curada. Yo creo que soy de ese tipo de personas que, si bien tuve como cierto acceso a ciertos materiales de lectura, la lectura como acto no era, digamos, una práctica permanente en mi casa, con mis padres. Sin embargo, ambos a su manera, cada uno me entregó lo que hizo que el lenguaje de alguna manera me llevara a esto que me dedico ahora, ¿no? Es básicamente los relatos y la conexión que los seres humanos tenemos con los relatos. Y eso fue gracias a que mi madre siempre ha sido una mujer de dichos, de refranes. Entonces siempre me ha gustado conectar como las historias con estos dichos, con estos refranes que son como maneras populares de referirse a la sabiduría y también son maneras de contar, ¿no? Y mi padre me contaba chistes
y me contaba historias absurdas. Entonces, digamos que yo vengo más de una tradición, si se quiere, oral y no tan docta, tan intelectual, ¿sí? Pero definitivamente si pensamos que se trata de formar sujetos del lenguaje, todo eso que me dio mi papá y que me dio mi mamá, digamos, hicieron parte como de esa formación que tuve de niña. Sin embargo, con el paso de los años y sobre todo, no tanto en el colegio, aunque tengo algunos recuerdos de algunos profesores que marcaron mi vida y que, como Peter H. Reynolds hace su libro El Punto, y se lo dedica al profesor Matson, yo también tendría que decir que hay algunos de esos profesores que marcaron mi vida, no necesariamente leyendo en voz alta, pero sí amando como el lenguaje, que eso me parece súper importante. Y luego en la universidad me encuentro pues mi mejor amiga, que es María José Linero. Ella venía de una familia, digamos, un poco más ilustrada literariamente, y ella comenzó a leerme en voz alta Las Mil y Una Noches, el de Camerón, en general literatura erótica, Patricia Highsmith, bueno, en fin, como empecé como a acercarme mucho más, de manera, digamos, mucho más consciente y autónoma a la literatura, y tanto fue así que abandoné el derecho, luego estudié diseño y producción de cine y televisión porque siempre me ha gustado el guión, siempre me han gustado las historias. Luego estudié literatura y finalmente comunicación social, es decir, que yo tengo una formación académica de pregrado bastante particular. Además hice teatro, también lo contábamos aquella vez, ¿no? Que también hice como 5 años de teatro. Entonces, de todas maneras, tanto el derecho, bueno, todas las carreras que estudié y a todo lo que me he dedicado a hacer, todo ha estado supremamente conectado, y sin duda el corazón de todo eso ha sido la literatura, ¿no? La literatura y el descubrimiento de la literatura infantil y juvenil que hice más o menos en el año 2003, gracias a Fundalectura, trabajando con Fundalectura y participando en los centros, en los comités de evaluación de libros de literatura infantil y juvenil de Fundalectura. Y ahí empecé a escribir reseñas y bueno, ya a viajar por todo el país, a formar y ahí queremos retomar tu niñez, queremos saber más sobre tu niñez. Hace muy rápido. Porque este es el primer encuentro con la palabra, ¿no? Sí. Esta influencia que ejercía tu madre con estos refranes, con estos dichos, sí, al que... Una cosa muy bonita en cuarentena con mi madre, y es que hemos hecho un ejercicio de memoria. Ella está escribiendo sus memorias de vida. Yo le he insistido mucho a ella y que a través de la escritura ella pueda como, ¿no? volver a esos momentos, a esos hitos vitales de ella, de su infancia y demás. Y nos pusimos a hacer un listado de dichos de todo lo que ella decía y lo que decía mi abuela, porque mi abuela también era una mujer de dichos y yo soy una mujer de dichos y mis hijos son también, o sea, en el colegio, en la universidad en su momento, fueron también era extraño la relación de ellos con los demás compañeros y con los profesores, porque de alguna manera ellos también hablaban a punta de dichos. Así que aquí tengo precisamente, acabo de abrir rápidamente en el computador, como un listado de los dichos que han surgido como en ese ejercicio de memoria que he hecho con ella en estos días. Entonces, por ejemplo, vaya a quejarse al mono de la pila, o cada loco con su tema, o amor de niños, agua en canastos. Hay uno que me encanta, que lo recordé no hace mucho tiempo, pero que lo decía ella mucho, y es pónganle cuidado que me parece que es encantador. Dice: no rebuzna porque la configuración del pescuezo no se lo permite. Cuando una persona dice una bestialidad, ella dice: no rebuzna porque la configuración del pescuezo no se lo permite. Es maravilloso, o sea, eso nomás es una historia, es una microhistoria, me parece fantástico. Amor de lejos, amor de pendejos. No hay feos sin su gracia, ni bonito sin su defecto. El dinero no es santo, pero hace milagros. Y muchos otros, o sea, son
creo que contamos como 150 o 200 dichos que además fueron enriquecidos no solo con los dichos colombianos, sino también con los chilenos, porque yo viví 9 años, desde los 5 años hasta los 14 viví en Chile, entonces muchos de esos son chilenos, ¿no? De los últimos que escribimos son muy, muy chilenos. A ver si veo aquí uno. Yo tengo uno que nos decía nuestra abuela, a ver si llegó para Colombia, que decía, hay que guardar aceite para mayo. No, eso no lo conocía. O sea, hay que guardar los huevos en diferentes canastas. Sí, eso sí. Y bueno, hay un montón, ¿no? No tenía pelos en la lengua. Ajá. Yo no tengo cuero para estirar. Hay más caciques que indios. Se fue como por un tubo. O sea, no necesariamente son como los dichos, porque también lo hablábamos con ella, no solamente los dichos que uno busca y que efectivamente aparecen y que tienen además versiones. Y hay un libro maravilloso que se llama Dichos y Contradichos, ¿no? Porque cada dicho tiene su contradicho, sino también las frasecitas, ¿no? Entonces, por ejemplo, había una que era como cuando uno se molestaba con alguien, yo me molestaba con mis hermanos, entonces yo les decía, las personas ilustradas no miran a los pequeños insectos como el águila no mira el pantano, no gasto mi odio en mantequeros. He dicho, y me iba. Les ganabas. Ya, eso era, y eso no lo enseñaron ellos, igual historias absurdas como instrucciones, yo no sé dónde sacaban tantas historias para contarnos, pero hay unas instrucciones para cazar un cocodrilo. Hay un cuento de unos viejitos en Boyacá que por primera vez vieron una avioneta volando encima de su pueblo y todo lo que pasó alrededor de la avioneta. Hay otro cuento de un bobo con una maleta. Y así hay otro que se ganó una lotería, pero tenía tan buena suerte y al mismo tiempo tenía tan mala suerte. O sea, un montón de historias que yo la verdad no sé muy bien de dónde sacaban ellos esas historias. En eso estamos como en ese trabajo de la memoria con mi mamá. Pero es maravilloso porque esa misma tradición familiar fue la que le transmití a mis hijos y eso creo que es súper rico. Es un mundo cargado de historias y para contar chistes también eres buena. Buenísima, sobre todo si me dan aguardiente, cuento más chistes. Mis hijos dicen que yo soy una vergüenza porque todos mis chistes son malísimos, pero me parece que son buenísimos. Entre más malo es el chiste, es mejor, ¿no? Es una maravilla. A ver, contemos un chiste. Estoy pensando porque también tengo de varios colores. Y este es un horario público y demás y me daría pena. No pero familiar, por favor. Sí. A ver. Ay, no, ese no. Es que se me ocurren solo colorados. Bueno, el de la profesora que le dice, bueno, niños, M con A, ma. Este es malísimo. Yo sé que mis hijos, si me ven, me van a regañar. Me van a decir, mamá, pero ¿por qué contaste el más malo de todos? M con A, ma. Y M con A, ma. ¿Qué dice? Mama. Pero con tilde, Matilde. Que son, o sea, son chistes también con el lenguaje, ¿no? Que eso también los que nos gusta. Me parece re bonito. Sí. Qué bello. Y bueno, así muchos otros. Bueno, sabemos que en casa entonces todo este mundo estuvo rodeado de historias, de juegos de palabras. Después, cuando ingresas a la escuela, ¿cómo vas? Nos hablabas ya de algunos maestros que te marcaron, no sé si en la escuela, pero cuéntanos, hubo estas bibliotecas, viviste también parte de tu infancia en Chile. ¿Cómo es este acercamiento con los libros y la lectura en la escuela? Antes de irme para Chile, recuerdo sí la única enciclopedia así como que podría atraparme, interesarme, y es una enciclopedia que además ha marcado la historia lectora de muchas personas, y es El mundo de los niños, ¿no? Entonces, creo que El mundo de los niños fue como mi primer contacto real con la literatura, con los poemas de Rafael Alberti, de Gabriela Mistral, ¿no? También como con todos los cuentos populares y la poesía, digamos, también de origen popular. Eso, digamos, lo tengo en el recuerdo y de hecho en mi biblioteca están esos libros y cada que puedo, pues, voy como completando la colección. Luego, cuando me voy para Chile, empiezo como a descubrir también literatura chilena. No sé, recuerdo, por ejemplo, toda la saga de Papelucho, que es un personaje
muy importante en la literatura infantil chilena, ¿no? Entonces Papelucho viaja por Chile, Papelucho va al puerto, Papelucho lava las medias, Papelucho hace de todo, ¿no? Y es una colección, creo que es María Paz, la autora, si no estoy mal, y eso es una colección grandísima y muchos de esos libros los leí en el colegio y me gustaban porque además era la historia de un niño intrépido que viajaba y que hacía un montón de cosas y vivía un montón de aventuras, entonces eso me gustaba mucho. Luego hubo un libro que me impactó muchísimo cuando me estaba enamorando por primera vez, que fue muy, muy impactante, que se llama El niño que enloqueció de amor. El niño que se enloqueció de amor, de Eduardo Barrios, también un autor chileno. De hecho, después de mucho tiempo lo busqué por diferentes librerías hasta que logré encontrarlo. No sé si fue que un amigo me lo encontró en una librería en Chile y me lo envió acá. Lo cierto es que el libro existe y está conmigo porque, digamos que una de las cosas que como promotora de lectura, como mediadora, he hecho mucho es trabajar precisamente las historias lectoras de las personas. Y sí, y ahí, como dice el dicho de mi mamá, casa de herrero, asadón de palo, no. O sea, casa de herrero, asadón de palo no podía ser. Entonces, tuve hacer la tarea con mi propia historia lectora y precisamente comenzar a rescatar como esos libros que marcaron mi vida y que me hicieron, digamos, pues, esta lectora en crecimiento permanente que soy. Entonces, sí, y ya después de regresar de Chile acá a Colombia, ya recuerdo lo siguiente que recuerdo es como más la universidad. Profesores, pues la profesora Eliana, que era de biología, un profesor de filosofía que ya no recuerdo, uno de español que se llamaba Javier y que leía en voz alta. Recuerdo El Quijote de la Mancha, ¿sí? Leído en voz alta. Era una estrategia muy buena porque él nos leía en voz alta, el profesor Javier de español en el colegio nos leía en voz alta los primeros 3 capítulos y nosotros en casa leíamos otros 3 y él volvía y retomaba la lectura y leía otros 3, y la forma en como él leía nos mostraba que a pesar de ese lenguaje tan especializado y tan difícil, tan distante de nuestra época, si era leído en voz alta con la intencionalidad que tenía que tener, pues eso de alguna manera lográbamos como descubrir el humor que había detrás de las historias que vivían Sancho Panza, el Quijote y Sancho Panza, y en relación con Dulcinea, y bueno, todas las cosas que pasan mientras hacen ese viaje maravilloso que hacen. Entonces, pues recuerdo como ese profe. Y después ya está, como les contaba hace un rato, digamos, la figura de esta amiga mía que leía Las Mil y Una Noches y que tenía un montón de también mitología griega, que me conectó como un poco como con la raíz de la literatura, como con los grandes textos también, y de ahí para allá sí fue pues estudiar literatura, ir a Fundalectura, conocer la literatura infantil, todo lo que ya les he contado, pero más o menos ese es como mi periplo como lectora. Ajá. Y con las bibliotecas, ¿mayor relación en tu infancia y juventud? ¿Sabes? Es que no recuerdo tanto las bibliotecas en mi infancia, o sea, esto que de pronto ahora hace más la gente, llevar a los niños a las bibliotecas, a las librerías, no era algo que fuera recurrente en mi vida. Realmente las bibliotecas estuvieron bastante distanciadas. La biblioteca de las universidades, de la Universidad Externado de Colombia, me parecía tan, pues, no sé, como tan fría, tan académica, tan falta de literatura, pues de lo que yo quería leer, que iba única y exclusivamente a hacer las consultas especializadas que necesitaba para la carrera, pero no recuerdo haber ido a la biblioteca a disfrutar de una lectura. Yo ese mundo lo vine a descubrir armando mi propia biblioteca y conociendo a Fundalectura, conociendo los libros del Centro de Documentación, que es ellos tienen una colección maravillosa, la librería, que no sé si todavía existe, pero que estaba en ese momento, y de ahí para allá, pues tanto me gustaron las bibliotecas que fue a viajar por el país, a formar bibliotecarios en diferentes lugares y a reconocer que era una biblioteca, a leer la teoría, pero sobre todo a entender que en la práctica una biblioteca se hace de encuentros y de lectores. Eso era como básicamente. Y después, pues nada, bibliotecas hasta en la sopa, mejor dicho, bibliotecas en todos lados. Sí.
Déjame enviarte unos saludos desde Ibarra. Idalia Erciniega nos saluda. También tenemos un amigo que siempre es narrador y nos ves todos los martes desde Lima. Es Carlos Gustavo Cabrera, así que también te envía saludos. Nubia Sánchez dice, buenas noches desde la Biblioteca Tomasina Duitama. Están viendo también Ramiro Garrido, Berito Félix, Santiago Zarango, Narcisa Taco, Elizabeth Torres, Catalina Unigarro, que es una amiga. ¡Eso! Catalina, claro. Yo me acuerdo de Cata. Muchos saludos. Y de Bibliomashka Guacos, muy chévere, felicitaciones, un abrazo, nos dicen. Sí, a los amigos que nos están mirando también, si tienen algunas preguntas para Liliana, bienvenidas, nosotros estamos muy atentos para que Liliana responda a las preguntas de nuestros amigos. Ajá, claro que sí. Y ahora tenemos, gracias, tenemos, te cuento, nuestra librería favorita, que es El Oso Lector, es auspiciante de nuestro programa de Letras Palpitantes, y tenemos ahora nuestro segmento que es el libro recomendado de la semana. Redoble, amigos y amigas, porque en este momento el libro recomendado de la semana es... Un momentito. Este libro es extraordinario, muy divertido, de un personaje... Vamos a decir. Bueno, el autor es francés y no sé si voy a pronunciar bien el nombre, pero es Gaëtan Doremus. Es editorial Océano Travesía. Esta oruga odia las verduras. No puede ver una berenjena ni en pintura. Y no le muestres un hongo, o una lechuga, o una calabaza. No. Es más, ni siquiera es oruga, sino un terrible ogro que no come verduras, sino niños. ¡Ay, no! Niños. Así que... Pero miren, algo curioso le está pasando. Conforme avanza hacia el momento de convertirse en mariposa, ¿qué pasará? ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? Miren esas portadas. No, por favor, no. Es un libro extraordinario. Esta oruga quiere ser de todo, es un ogro, tiene... Pero, ay, no les cuento más porque queremos que vayan y visiten El Oso Lector. Sí, bueno, quería decirles que además es una oruga malgenia, muy malgenia, gruñona, sí, ¿no? gruñona. Gruñe mucho, como algunos capaz gruñones. Sí, este libro lo pueden encontrar, ya saben, en El Oso Lector, que está ubicado en Quito, en la Floresta, pero hacen entregas a domicilio y envíos a todo el país, así que ustedes pueden comunicarse a sus redes sociales, de Facebook, de Instagram, y nada, vayan al Oso Lector, quienes puedan, quienes estén en Quito o cuando vengan, pues conozcan esta hermosa Una librería. Llamadita, hablen con nuestra amiga, mediadora de lectura, librera, Caro, así que ella les va a recomendar lo que siempre decimos, le recomienda por su afinidad. Si ustedes, padres, madres, nosotros no sabemos qué libro comprarle a nuestro niño, le llamamos a Caro y le decimos, mi niño tiene 9 años y le gusta esto, ¿qué libro me recomiendas? Entonces Caro inmediatamente saca una lista de libros y nos recomienda buenos libros, buena literatura. Muy bien, gracias al Oso Lector. Y ahora vamos a pasar a tu etapa de mediadora. Bueno, tú te llamas mediadora cultural porque, claro, trabajas en varios aspectos. Nosotros, yo te conocí especialmente como mediadora de lectura, digamos, de cierta manera. Y aquí hay algo que les hemos dicho también a nuestros amigos que nos escuchan, nos miran cada semana, que la lectura es difícil. María Teresa Andrueto tiene un artículo, un ensayo sobre el elogio a la dificultad de formar lector literario. Y ahí dice, leer no es solo consumir libros, sino convertirnos en camello, león y niño a un mismo tiempo, para corrernos de la equívoca idea de leer como distracción, cuando más bien uno lee para concentrarse, para encontrarse con uno mismo, del mismo modo que uno escribe o debiera escribir, no como una tarea de ensoñación, sino como una búsqueda de plenitud de conciencia. ¿Qué crees que es el aporte del mediador, de la mediadora de lectura en este difícil camino de formar lectores literarios? Pues mira, yo
Yo estoy convencida de que si existieran en Latinoamérica, en Colombia, en Ecuador, las suficientes bibliotecas, el mediador todavía debería estar. O sea, he escuchado como muchos puntos de vista de otras personas especialistas en promoción de lectura que afirman que en el momento en que esa brecha se cierre y se garantice el acceso al libro, no se necesitarían promotores de lectura. Yo pienso todo lo contrario. Pienso que un lector se forma autónomamente, pero también se forma cuando se encuentra con otros lectores. Es decir, no solamente promovemos la lectura para que los lectores aprendan y, digamos, construyan ese camino de lecturas y puedan acceder y sientan esa plenitud de la lectura, sino también se forman lectores para que sean capaces de compartir con otros lectores. Y la mediación, en ese sentido, siempre va a ser necesaria, absolutamente siempre. Entonces, pues eso es como en términos generales lo que pienso sobre la manera en cómo el mediador influye en la formación de lectores. Un mediador, como tú decías, Tania, tú me conoces sobre todo como promotora de lectura porque es lo que he hecho, digamos, tradicionalmente, como decimos. Pero la mediación cultural es un concepto un poco más amplio que reconoce no solo en los libros, sino en diversos tipos de textos, en los paisajes, en la forma de vestir, en la música, en las imágenes. También reconocemos, digamos, la capacidad narrativa que tienen esas otras formas del lenguaje. Y en ese sentido, de un tiempo para acá, he venido también como trabajando fuertemente en ese asunto de las narrativas y cómo las tecnologías análogas y digitales nos permiten acceder, crear y compartir esos nuevos relatos o esos relatos también tradicionales. Entonces, en ese sentido, creo que una cosa no pelea con la otra. Lo que sí estoy segura es que un promotor de lectura no solamente promueve el libro, un promotor de lectura promueve la lectura, y la lectura es mucho más amplia de lo que muchos pensamos y de lo que nos han enseñado en la escuela, por ejemplo, ¿no? Que leer es un acto de libertad y de autonomía, pero también es un acto digamos, es una necesidad de encontrarnos con los otros a través de la palabra. Estoy convencida de que la lectura no solamente genera autonomía, sino también fortalece los espacios sociales, comunitarios, públicos, y que la lectura también tiene una naturaleza pública, una naturaleza colectiva, y en eso, digamos, es necesario trabajar muchísimo también. Entonces, con respecto al elogio de la dificultad, de lo que habla María Teresa, Fabio Jurado, que fue profesor mío en la Nacional y que ha hecho varias conferencias y demás, es un experto en pedagogía de la lectura, la oralidad y la escritura, bueno, en fin, él dice que no hay lectura que no sea difícil, es decir, que no solamente leemos por placer, sino que también leer puede resultar doloroso y difícil, ¿no? Y el lector se forma en la medida en que se va enfrentando como a esas diferentes formas de leer con diferentes intenciones. No será igual leer un cuento corto o una antología de cuentos cortos en la playa con un caipiriña y un sombrero, ¿no? Y disfrutando de las vacaciones, a leer, no sé, un libro de filosofía para construir luego un ensayo. No son lecturas ni medianamente cercanas. Entonces, leer siempre será un reto que puede ser placentero. Bueno, pues también hay quienes dicen que a través del dolor también se puede provocar el placer. Entonces, no son disímiles, ¿no? Leemos y es difícil, pero los mediadores estamos precisamente para abrir puertas y ventanas y para generar espacios de encuentro, tiempos de encuentro, para que esos lectores también vayan construyendo esa comunidad lectora a la que pertenecen, ¿no? Que siempre han pertenecido, pero que tal vez no lo saben, ¿no? Esa comunidad lectora de la que hablaba Frank Smith, bueno, en varios de sus libros. La realidad latinoamericana es que nosotros no tenemos bibliotecas o carecemos en la mayor cantidad de territorio. De Ecuador, por lo menos, no hay bibliotecas. Si no hay un acceso al libro. En ese sentido, ¿cuál es el papel a la ausencia de política pública sobre fomento de la lectura? ¿Cuál es el papel o el rol? ¿A quién nosotros podemos motivar para ejercer este camino de promotor o mediador de lectura?
Uh-huh. Pues es que creo que los libros en las estanterías y en las bibliotecas solos no hacen mucho. O sea, creo que es el mediador el que necesita asumirse como su propio recipiente, su propio receptáculo de lecturas, ¿no? Entonces, yo creo mucho en la riqueza que tenemos en Latinoamérica y en Colombia, pues hablo también de lo que conozco en Colombia, de los proyectos de promoción de lectura en espacios insólitos, pues que desde Letra Viva hemos nombrado desde hace ya bastante tiempo como espacios insólitos, esos que llaman espacios no convencionales. Y estoy convencida de que si existe un mediador que sabe historias, y que es capaz de provocar la creatividad en esos públicos, en esos pequeños públicos, en esos grandes públicos, que tiene una sensibilidad con respecto a la forma de crear y de reconstruir la memoria, que tiene una sensibilidad para leer los rasgos de identidad de las culturas, que ha sido un viajero de sí mismo y un viajero de su propio país, de sus territorios, pues es un mediador que es capaz de crear una biblioteca, o sea, de crear, y una biblioteca no entendida como un espacio muy bien organizado, con los libros debidamente catalogados, con las estadísticas, con todas estas cosas que funcionan y que hacen parte de las formalidades de la biblioteca, sino un bibliotecario que en sí mismo es una biblioteca que es capaz de generar ese intercambio, esa creación y esa circulación de historias y que por supuesto tienen como una fuerza muy grande en lo local, ¿no? En la memoria, en lo propio. Muchas veces hay profesores y los mismos promotores de lectura me dicen, no, pues qué rico estar en Bogotá porque allá hay tantas cosas que se pueden hacer, que tantos proyectos tan interesantes y además tienen libros y librerías y en cambio acá, pues es una persona que vive apartada, como en este contexto que ustedes dicen, ¿no? Ajá. Sin bibliotecas, sin librerías y demás. Yo digo, la riqueza que ustedes tienen en su propio territorio es la riqueza sobre la que se puede construir un proyecto de biblioteca. Bibliotecas humanas. Un proyecto de biblioteca, además, que no tiene que parecerse al de Bogotá, ni al de Cali, ni al de Barranquilla. Es un proyecto de biblioteca comunitario, propio, construido desde, por ejemplo, las memorias de los abuelos, las historias de los pueblos, las leyendas y los mitos, desde la lectura que hacen de su propia naturaleza, de su propio entorno, cómo generar contenidos desde allí, cómo empezar a crear, ¿no? Todos estos proyectos de creación, fabricación de libros artesanales, pero también como el uso de los kamishibais, de los susurradores, de los pequeños universos portátiles. O sea, creo que hay muchos otros dispositivos y muchos otros objetos culturales que pueden mediar esa construcción de historias y que pueden generar esa circulación de historias y que pueden abrir espacios de encuentro con la palabra y con lo que somos, ¿no? Finalmente, somos seres de relatos porque en última lo que estamos es construyendo una postura propia, sensible y pensante, reflexiva, y estamos construyendo una relación con nosotros y una relación en última con el mundo, y con el mundo posible y con el imposible también, con todo. Entonces, es muy bello. Es lindo. Te íbamos a preguntar eso, ¿no? ¿Cómo hacer que la lectura sea accesible para todos? Pero nos has dado varias opciones ya, esto de narrarnos, lo que decíamos también de las bibliotecas humanas, que tenemos a los abuelos, a las abuelas, que tienen todos esos saberes enormes que muchas veces no aprovechamos. Entonces ahí está también parte de los tips que solemos decir a nuestro público, que por ahí en escuchar a los abuelos, en lo que estás haciendo tú hoy con tu madre en este tiempo, guardaditas en casa, recuperando la memoria, transcribiendo todos esos recuerdos, todo eso nos va sirviendo muchísimo en este camino de acercarnos a los libros y la lectura. ¿Cómo recomiendas tú un libro? ¿Bajo qué parámetros? Te voy a comenzar diciéndote bajo qué parámetros no recomiendo un libro. No lo recomiendo definitivamente. Es que en el colegio me decían Liliana Contreras, porque me gustaba llevar la contraria. Yo creo que un libro no se recomienda por edad.
Eso es un principio básico, o sea, cuando ya has hecho durante tantos años esta labor de promover la lectura, descubres que realmente los libros no tienen edad, ¿no? Y la edad no tiene libros, es decir, la literatura infantil de calidad es una literatura que es capaz de llegarle a cualquier persona de cualquier edad. De hecho, una persona que no tiene, digamos, una experiencia lectora muy profunda, llamémoslo así, podría perfectamente comenzar con literatura infantil y puede tener 50 años. Sí. Es decir, no hay edad. El tema de las edades y de las franjas por edades es un invento más del mercado y del mercado editorial en particular. Es una manera de vender los libros, pero en realidad lo primero que hay que hacer es escuchar al lector. Bueno, lo primero que hay que hacer es escucharnos nosotros mismos y saber qué lector somos y cómo nos hemos configurado en ese camino lector. ¿Sí? Porque en la medida en que sabemos escucharnos nosotros mismos y entendemos, somos conscientes de ese tránsito, de esas trayectorias, de esos caminos, pues vamos a afinar también el oído para escuchar al otro. El principio de escuchar al otro es escucharse uno mismo. Y en ese escuchar al otro, más que gustos e intereses lectores, que en estos días estaba precisamente corrigiendo no, más bien haciendo comentarios a un trabajo del diplomado en promoción de lectura que estamos ahorita desarrollando, el estudiante decía que le gustaba como indagar sobre los gustos e intereses lectores de sus estudiantes. Y yo pensaba, sí, pero no es suficiente, ¿me entiendes? O sea, si tú eres profesor y tienes la oportunidad de trabajar con un grupo durante todo un año, porque es normalmente, incluso a veces hay profesores tan afortunados que pueden seguir el proceso 5 años, más afortunados todavía. Yo creo que no es suficiente con saber los gustos e intereses lectores de los estudiantes, sino más bien algo que me quedó sonando de una conversación que alguna vez tuve con un maestro que es Germán Rey, de acá, de nuestro país, que hablaba de las motivaciones profundas. Entonces, ¿cuál es la motivación profunda que nos conecta con la literatura? ¿Y con qué tipo de literatura? Es decir, más allá de los gustos e intereses lectores, casi que es un trabajo etnográfico, ¿no? Como de indagación de las conexiones que la literatura puede tener con la vida de la persona, y la vida de la persona cómo se puede conectar con la literatura, que va más allá de entender los gustos e intereses de los lectores, ¿sí? Y es como un conocimiento profundo de su historia personal, un poco lo que ustedes están haciendo conmigo, ¿cierto? Lo que están haciendo ustedes en este espacio, que no se trata solamente de decir, ay, a mí me gusta el fútbol, entonces te voy a recomendar cuentos de fútbol, o a mí me gusta, no sé, me gustan las estrellas, entonces te voy a recomendar un libro de astrología. Yo creo que es mucho más que eso, es mucho más profundo, es también saber en qué momento de la vida estamos, por ejemplo. ¿No? Hay un momento de búsqueda de la identidad, por ejemplo, o hay un momento de duelo, ¿no? Y esas son como las cosas que vitalmente nos interesa ver de las personas, para ver desde allí también qué podemos recomendar. Incluso también desde un abanico de muchas posibilidades, porque si no se vuelve un poco, para mi modo de ver, se vuelve un poco como un recetario, y yo le tengo como mucha prevención a cualquier cosa que parezca receta. Entonces, más bien es como de pronto líneas de lectura, hay lecturas que son puente, ¿no? Que son bisagra, que hacen que unas lecturas te lleven a otras, ¿no? Entonces, cómo ir construyendo esa cartografía de lecturas y más bien cómo ayudar o cómo facilitar para que esos otros que también son lectores igual que yo, tienen también una historia y pueden crear una cartografía. Hicimos un ejercicio muy bonito en el diplomado hace un par de semanas y fue articular la idea de la casa, del hogar, del útero, ¿no? Con la idea del mapa lector. O sea, cómo construir una casa que hable, una casa que puede ser mi cuerpo, que puede ser el barrio, que puede ser un árbol, pero cómo contar desde esa casa lectora esa historia, esas huellas, y cómo puedo generar desde allí una cartografía de lecturas, cómo puedo ser consciente de cuál ha sido ese tránsito de lecturas y cómo me ha ido transformando también, porque los libros son los mismos, y en últimas los que nos transformamos somos nosotros. Entonces eso me parece súper importante.
Qué lindo. Bueno, creo que está respondido porque Nubia Sánchez nos decía qué cuentos me recomienda para sextos, séptimos y octavos. Y nada, hay que conocer a nuestros estudiantes. Yo le digo a Nubia que la primera que necesita, digamos, meterse en una sala infantil y meterse en una librería es ella, para que desde ella misma y desde el conocimiento que tiene de sus estudiantes, que no es un conocimiento distante, sino vital, allí pueda encontrar como muchas posibilidades. Igual, tú y yo y Giovanni también saben, todos los promotores de lectura que llevamos tiempo en esto sabemos que igual hay unos caballitos de batalla, que hay unos libros que uno dice esto funciona porque funciona. Los Tres Bandidos, por ejemplo. No importa la edad que tengas, ese libro es una maravilla. O los cuentos de Arnold Lobel, o los cuentos de Aquiles Nazoa, o no sé, o sea, hay tantas historias que son, no sé, Vamos a cazar un oso, que es uno de los míos clásicos, toda la literatura, todos los libros de Isol, de David McKee, de Keiko Casa, o sea, hay tantos autores que yo diría, de todas maneras, sí hay libros que están pensados para enganchar a cualquiera, o sea, que realmente son tan potentes y tan maravillosos que te tocan, así estés en la etapa de la vida que estés, así te guste lo que te guste, así tengas la edad que tengas, la literatura cuando es poderosa llega al que sea y de la manera que sea. Sí, y la maravilla del libro álbum, que sí, la edad que tengas, no importa, 50, 40, 35, 60 y más, un buen libro álbum te engancha. Y puede ser que en toda tu vida no te hayas acercado a la literatura y este sea el camino, el libro álbum, entonces es maravilloso. Claro, pero lo que sucede también es que fuera de los recetarios, que estamos de acuerdo que, claro, nosotros también nos inventamos porque hay padres desesperados que llegan y dicen, no, pero necesito yo que mi hijo sea lector. Yo no soy lector, y no hay un solo libro en mi casa, entonces, pero yo necesito que mi hijo lea. En ese momento es esperar la receta mágica para que nosotros los promotores le podamos decir, a ver, siga esto, A, B, C, D, E. Además, porque estamos en una sociedad así. Estamos construyéndonos de esa manera, esperar la receta mágica para que cumpla nuestros sueños de la manera más fácil posible. Pero como tú has mencionado, también hay autores que recomendamos de forma directa porque están garantizados, porque lo hemos probado, porque existen públicos diversos que cuando vamos a las comunidades indígenas o cuando estamos en las escuelas urbanas con grandes bibliotecas o cuando estamos en lugares que no existe, que existe solo la oralidad, como tú lo planteabas. En ese sentido, sí es interesante también tener como promotores esa mochilita guardada y lista para sacar y recomendar ante maestros, porque digamos que el proceso que dices tú de leernos a nosotros mismos, buscarnos a nosotros mismos, después buscar otros referentes, es largo, es una etapa larga para ellos, ¿no? Entonces también es tener esa mochilita como para decir, te engancho a ti con Keiko Casa. Uh-huh. O Vamos a cazar un oso, o de los que has dicho. En ese sentido, has citado algunos. ¿Hay otros que nos puedas decir, otros títulos, otros nombres que estén así? Cuando vas a las bibliotecas, de la mochila, ¿qué no falta? Sí, igual uno carga a los autores que lo han marcado, ¿no? Y los libros que y sin duda alguna hacen parte de las huellas lectoras. Entonces, bueno, cargo desde narraciones indígenas, ¿no? Hay una colección maravillosa de narraciones indígenas de Caré, que tiene, bueno, el cocuyo y la mora, el tigre y el cangrejo, el tigre y el rayo, el mapurite, bueno, tantos títulos. Yo, digamos, sobre todo cuando viajo a regiones y demás, me cargo varios de esos, me encantan. También Aquiles Nazoa me gusta muchísimo, porque creo que o sea, tiene una mirada aguda sobre la realidad, está lleno de humor y es sarcástico, y a mí todo lo que tenga que ver con la ironía y sarcasmo, eso ahí estoy, me encanta, y me encanta como también incomodar, o sea, como lectora, como promotora de lectura, soy como más de la línea de llevarme cosas y de incomodar un montón, o sea, de realmente como confrontar y un poco mecer al otro en sus certezas,
y más bien dejarlo pensando y que le genere muchas dudas, eso me gusta mucho. En ese sentido, Isol es maravillosa, o sea, Isol creo que es la maestra de sentido amplio, de maestra que pone en tensión el mundo infantil y el mundo adulto, y eso me fascina, o sea, eso es algo que cuando voy a hacer talleres con maestros, con profes, con bibliotecarios, con padres de familia, con madres comunitarias y demás, es algo que normalmente siempre tengo un libro de Isol, y ojalá El Globo, o Petit del Monstruo, ¿sí? Libros que yo sé que son así como que confrontan. Del universo, digamos, de lo fantástico, me encanta Chris Van Allsburg, y Shaun Tan, tal vez son como mis, bueno, seguramente más, David B. Yesner también me encanta, y seguramente hay muchos otros, pero me gustan mucho como los libros de estos tres autores, porque es un mundo fantástico que rompen completamente con la realidad y lo ponen a uno en una situación, digamos, inimaginable, que es fantástica, es maravillosa, y Los misterios del señor Burdick, qué sé yo, por supuesto El hijo más dulce, de Shaun Tan me gusta El árbol rojo, me gusta Emigrantes, me gusta, bueno, no recuerdo en este momento, cosas, que también ganó además un cortometraje en el año 2011, La cosa perdida. La cosa perdida. Es maravilloso además porque me gusta también eso de las múltiples lecturas, ¿sí? Ya van entendiendo como todo el asunto de poder combinar la lectura de un cortometraje con la lectura del libro álbum, con la lectura de una canción, ¿no? De la letra de una canción, la lectura de las pinturas, no sé, por ejemplo, me gusta mucho este libro de Laura Child, Lucas el detective, Lucas un detective en el museo, que es maravilloso porque además es sobre arte y es todo un viaje por un museo, y como la relación que establece con el Miguel Ángel, que es el ángel que sale de un cuadro, es muy, muy bello. Me gustan los libros de imágenes también, estoy pensando en George Mueller, la versión que tiene El soldadito de plomo, estoy pensando en István Banjai, El otro lado, bueno, los chigüiros para los más chiquitos, los de Tarogomi para los más chiquitos, bueno, tantísimos. Sí. Y yo se los había mostrado, ¿no? Este se llama Había una vez una casa, de Dagmar Urbankova. Este es un libro que yo conseguí en el año 2012. No lo conocían. No, es una maravilla. Lo conseguí en una librería en Barcelona y desde entonces me acompaña a todos los viajes que hago. Es una maravilla porque es de esos libros que explican el lugar de los relatos en la vida de los seres humanos. Es muy, muy bello, o sea, es una retahíla, tiene una construcción de retahíla, y es de estos libros que te meten en un universo que a su vez hace parte de otro universo y después se desdobla otra vez. Es bellísimo, es una cosa hermosa. Se llama Había una vez una casa, de Dagmar Urbankova, y es una belleza. Y el otro que les mostré aquella vez que tuvimos la conversación con nuestro amigo de Guatemala, este bellísimo, que es letra de Albert Pla, que se llama Soñadores, con ilustraciones de Liniers, que es una belleza. Y bueno, tampoco siempre me llevo también un libro para adultos, porque yo sé que en algún momento voy a tener oportunidad de leer en voz alta cuentos cortos para adultos, para que no todo lo que yo lea esté ilustrado, para que no todo sea igual. Entonces, me gusta mucho cargar los cuentos completos de uno de mis escritores favoritos colombiano, que se llama Evelio José Rosero. De Evelio Rosero, pues me cargo Los Ejércitos y leo fragmentos de su novela, o me cargo los cuentos cortos, y hay uno que se llama 34 cuentos cortos y un gato pájaro. ¡Wow! Que es bellísimo también, y es un libro de bolsillo, y es, yo no sé, en Panamericana como que todas las veces me saludan porque yo siempre voy a comprar el mismo libro, y es porque en cada viaje que hago es imposible no dejar libro. Y me acordé de otro. Imagínense que hay un libro maravilloso que se llama Cuentos de espantos y otros aparecidos. Es un libro que sacó el periódico Hoy, acá en Colombia, por facsímiles. Y después al final uno armaba el librito y conseguía la portada, y fue un libro, digamos, que
y ahora lo tiene SM, creo que lo reeditó SM porque pues es muy, muy bueno. Y es un libro que a través de diversos géneros periodísticos nos muestran personajes de las leyendas colombianas y latinoamericanas, porque sabemos que las leyendas se repiten, ¿no? Los personajes de estos espantos, estos aparecidos en Latinoamérica se repiten, o sea, la bola de fuego, la patasola, el Moán, bueno, como todos estos personajes, y tiene una ficha técnica que parece un juego de rol, y además entonces utiliza diferentes tipos de textos periodísticos para contar la historia. Entonces está la carta que le escribió el abuelo al nieto contándole el día que vio la bola de fuego, pero además hay ilustraciones en donde hay un frasquito con las cenizas que dejó la abuela de la bola de fuego, o los pelitos de la mano peluda, o sea, digamos, creado desde la pretensión de comprobar que esos personajes realmente existen. Y eso me parece un ejercicio bellísimo, porque en mitos y leyendas uno generalmente encuentra lo mismo, siempre lo mismo, más o menos con el mismo lenguaje, la misma estructura, pero este libro la rompe y entonces me lo llevo, casi nunca está en las bibliotecas, así que ese es uno de mis caballitos de batalla, porque desde allí no solo puedo leer, sino puedo crear talleres de creación literaria maravillosos. Y debe funcionar súper bien con los jóvenes también y los adultos. No hay nadie que no le corra al duende o que no. O sea, todos tenemos historias de espantos y aparecidos que contar, así que eso es un muy buen pretexto para generar ahí espacios de conversación, de escritura, de lectura, de creación, ¿no? Eso me parece también de... Dime. Me hiciste acuerdo de esto de ir dejando los libros. Nosotros hemos comprado varios también de los 12 cuentos peregrinos de García Márquez, que es otro. Cuando tenemos y vamos a un lugar apartado y ya leemos con alguien, no podemos traérnoslo de vuelta. Hay que dejarlo porque no se puede dejar de compartir. Debería tener una categoría que sea como el libro que más has comprado en tu vida. Sí. Y por lo general es el libro que más has comprado, es el que más has dejado en tus viajes o el que más has regalado, ¿no? Porque también se te vuelve una obsesión regalar ciertos libros a personas que quisieras como que sintieran lo mismo, que vivieran lo mismo, que lo disfrutaran de la misma manera, que te hicieran llorar, sufrir, sudar, bueno, en fin, eso que... ¿Has logrado eso? ¿Has logrado eso? ¿Sientes que has logrado que un libro que te ha impactado tanto has compartido y ha tenido ese mismo efecto? Sí, yo digo, apártate modestia porque lo que voy a decir es cierto. Sí, mira que hubo un tiempo en que leía mucho El abogado más hermoso del mundo. Además, como tenía una versión que me encontré en un VHS de esos de libros de segunda de la calle, lo vi, me pareció increíble que estuviera en 5,000 pesos, porque además tenía fotografías de Hernán Díaz, creo que es un fotógrafo cartagenero, entonces las fotos son absolutamente hermosas. Y es una edición que solo tiene ese libro, porque se hace parte de la increíble historia de la Cándida de Heréndida y su abuela desalmada. Pero este es una edición de colección, es una cosa hermosa. Entonces yo lo escaneé y me cargaba siempre en mi memoria USB. Primero fueron efectos grabados, bajados de internet del mar, pero luego cuando estuve en un puerto y estuve en la playa, hice mis propias grabaciones. Me gusta mucho grabar paisajes sonoros también, lo sonoro también cuenta, entonces me gusta mucho trabajar con todo el tema de lo sonoro. Entonces me cargaba mis grabaciones de sonido de mar, me cargaba mis inciensos de coco, el libro ilustrado con las imágenes en PDF, o sea, y entonces, claro, o sea, lo que uno logra, la manera como uno logra, sobre todo porque si tú lees, ahí sí, como hablábamos aquella vez también, Tania y Giovanni, cuando uno logra habitar el sonido de las palabras realmente y habitar un cuento como si fuera la casa misma de uno, eso no tiene pierde. O sea, es seguro que la gente se engancha y la gente se emociona también. Entonces, claro, han habido muchas lecturas que yo siento que han sido así como supremamente poderosas. Ay, hermoso, hermoso. Gracias, Liliana. ¡Qué alegría! A todos nuestros amigos y amigas, nosotros también, ustedes y nosotros hemos anotado muchísimos libros que nos has recomendado el día de hoy.
A veces logramos encontrar algunos de estos textos de acá en Ecuador, otras veces será como con amigos como tú que algún rato nos los puedas traer, pero ya los tenemos pendientes. Algunas cosas quizás también las podemos encontrar en el internet, así que nada más hay que buscar, hay que tener estos referentes para saber por dónde ir en nuestra búsqueda, ¿no? Te queremos agradecer, Liliana, por haber aceptado esta invitación. Esta creo que es una de las ventajas que tenemos en este nuevo mundo, en esta nueva realidad, sí. Encontrarnos tan lejos y poder conversar, charlar. Así que queremos agradecerte, pero también queremos saber cómo la están pasando también, cómo le estás pasando tú, cómo te has enfrentado a este mundo que nos cambió de alguna manera la vida, ¿no? Bueno, nos está cambiando la vida constantemente. Así que, ¿qué ha pasado contigo? Bueno, como ya les conté un pedacito, con mi mamá pues ha sido, digamos, un encuentro maravilloso porque ya realmente ha tenido tiempo para dedicarse como a esculcar los álbumes de fotos, a esculcar sus recuerdos y a escribirlos. Y bueno, esto los refranes, y ella me pregunta por la estructura y qué hago, yo le propongo, pero ella es que estarudea y se da la vuelta por otro lado. Al punto que le había propuesto, pero está súper bien. Con respecto a mi oficio como escritora, ha sido maravilloso. O sea, sí tengo que decir que este tiempo de cuarentena ha sido para mí un tiempo de creación. Escribí más que en la maestría. Hice una maestría en escrituras creativas y mi trabajo final de grado fue mi ópera prima, que es un libro de cuentos fantásticos. Y escribí en 2 años que duró la maestría, pero yo escribí en la cuarentena 35 cuentos. En este momento tengo 2 libros, digamos, de cuentos, y eso es maravilloso porque nunca me ha sentido tan creativa como en este momento. Digamos que, y difícil, ¿no? O sea, es una sensación muy extraña saber que me pueda sentir de la manera que me siento cuando están pasando cosas tan terribles y tan nefastas para tantas personas. En lo económico, por supuesto, más vaciada que todo el mundo. Muy difícil. Ahí me han salido, o sea, he hecho muchas cosas virtuales. Estoy creando contenidos virtuales. Estoy con el diplomado en promoción de lectura que tiene 99 estudiantes, casi 100 estudiantes en este momento, y vamos en el 3er módulo, nos falta. O sea, estamos más o menos en la mitad del camino, de ese gran viaje, les digo yo, y eso también ha sido maravilloso. Entonces, y hago mis cursos virtuales de lectura en voz alta, de motores narrativos, he hecho talleres con el Banco de la República, ahora voy a hacer otros, sobre todo contenidos y formación virtual. Eso es lo que me ha mantenido a flote, y digamos que no me puedo quejar porque algo he hecho, creo que he hecho. Dicen en mi casa que yo soy la que he hecho plata en este tiempo. Pero de todas maneras, pues otras cosas que hacían. Dime. ¿Por qué va tu escritura en este momento? Porque digamos que afuera hay truenos, afuera hay relámpagos, afuera hay muerte. ¿Hay esa relación con tus escritos en este momento? ¿O por dónde te disparaste? ¿Cuál fue tu detonante para estos textos? No, pues en realidad lo que me ayudó fue pertenecer a un grupo. Mira que es verdad, o sea, los seres humanos somos seres sociales. Y cuando hacemos parte de algo, eso es demasiado potente. Por eso los clubes de lectura y otras cosas, ¿no? Yo hago parte de un grupo que se llama Cuentos de Cuarentena. Un grupo que dirige un amigo que se llama Rodolfo Celis y que está compuesto por otras 31 personas, somos como 32. Y desde que comenzó la cuarentena nos pusimos a la tarea, vamos a escribir un cuento diario. Eso fue la locura. Un cuento diario entre 500 y 1000 palabras. Y el que primero publicara el cuento, pues se ponía una hora límite, que era la medianoche. Yo a la 1 de la mañana ya estaba publicando. Entonces, el que publicara primero era el que escogía el tema siguiente. Entonces, hay temas o sea, la relación entre los seres humanos y los animales, máquinas. Otro tema era, no sé, agüeros y supersticiones. Otro era así, bares y cuchitriles de mala muerte. Bueno,
se iba todos los días inventando temas y los primeros 15 días duramos escribiendo todos los días. Luego ya cuando iba a la mitad con la lengua afuera, entonces dijimos, no, bueno, listo, entonces vamos a tomar el descanso el fin de semana, porque seguro que a las familias además también, como que hubo, pero usted no hace sino escriba, y escribir un cuento no es fácil. Entonces empezamos a descansar los fines de semana, pero escribíamos de lunes a viernes y nos poníamos fechas y metas y todo. Ya en este momento que la cuarentena digamos, la cuarentena ha cogido, digamos, otro ritmo y otra forma, ya hemos dejado de escribir y sin embargo yo sigo ahí, estoy más es como tallereando mis cuentos porque pues me quiero presentar a muchas convocatorias y quiero también presentar mi libro, al menos uno de los libros, que es el que más está ya como estructurado a editoriales también. Entonces, pero sí, ha sido esa como la dinámica. Si yo no hago parte de ese grupo, no es tan fácil, o sea, uno solito no, es mucho más difícil, pero lo importante es adquirir la disciplina y de ahí para allá, uno mismo tiene que exigirse, es como hacer deporte, es como Claro. muchas cosas, ¿no? Sí, bien, qué bueno, qué felicidades por todo este trabajo creativo en este tiempo complicado que creo que es lo que nos salva a los que hemos estado en casa y que tenemos este lado artístico creativo. Si no estamos pensando, creando e imaginando cosas, no estaríamos aquí ahora tampoco. Evito las noticias, por ejemplo, evito inaugurar el día con una imagen de un accidente o cosas de esas, yo eso lo evito. Trato de estar conectada, por supuesto, con la realidad y trato de, digamos, de mantenerme en una postura crítica frente a lo que pasa, pero no ocupo mi cabeza y mi ser de todas estas cosas que están pasando, porque de lo contrario no podría, ¿no? No podría y no podría tampoco ayudar a otros a que puedan, porque creo que en esto consiste en estos tiempos, ¿no? En poder realmente ser mucho más colectivos y mucho más comunitarios de lo que éramos. Ojalá que así salgamos después al mundo. Muchísimas gracias, Liliana, una vez más. A ustedes, amigos. Muchas gracias, queridos, por la invitación. Yo feliz de conversar y de verlos y de saber que también nos están viendo muchas otras personas y muchísimas gracias por la invitación. Y ya saben que cuentan conmigo, con Letra Viva, con mis amigos también para lo que necesiten acá y yo sueño con volver a Quito pronto. Ustedes saben que sí, estoy haciendo... Yo sueño con viajar. Ahora me toca viajar a través de los libros y de lo que escribo, pero sueño con volver a viajar, es lo que más extraño en este momento. Cuando vuelvas a Quito, tengo que mencionar antes de cerrar que yo estoy ofrece todos cuando vengan a Quito, mousse and cake, vas a probar. ¡Ay, qué rico! Los mejores postres de Quito, mousse de maracuyá, torta tres leches, tiramisú, cheesecake, deliciosos, de verdad. Llamen al 0992-765-585, mousse and cake. Ya tengo otro ofrecimiento, así que vayan contando, señoras y señores de mousse and cake. Ojo al lado, productora audiovisual, también le agradecemos. Talleres de edición de video, transmisiones en vivo, comuníquense al teléfono 0987-493-888. Son los compañeros que nos ayudan con la tecnología, con las transmisiones en vivo, que nos pone a nosotros un poco tensos. Y que ahora también se están reinventando, atención público, porque tienen, ojo al lado, también tiene su plataforma online, que es Mosaico Online, donde van a dar talleres virtuales y ahora para los peques y también para grandes tendrán talleres vacacionales, así que apunten este nombre también, mosaicoonline.com, que es la plataforma para que sus niños, sus guaguas grandes y chicos puedan unirse a estos talleres virtuales. Con esto queremos agradecer y bueno, por supuesto, a nuestra librería favorita, El Oso Lector. Muchísimas gracias y nos vemos el próximo martes. Tenemos una sorpresa, estará con nosotros una de las integrantes del grupo argentino Canticuénticos, Ruth Gilar, nos acompañará también para conocer su recorrido lector. Así que nos vemos el próximo martes a las 19 horas aquí en nuestro Facebook de Yo Amo Leer. Liliana, miles de abrazos para ti. Un abrazo para ti, muchas gracias. Un abrazo para ustedes también. Se les quiere. Besitos. Sí. Desde Colombia. Chao. Chao. Esta mañana, pues yo soy muy majo.
El hijo de rana, rana guajo, salió esta mañana muy tieso, muy majo, con pantalón corto, corbata a la moda, sombrero encintado y chupa de boda. Muchacho, no salgas, le grita mamá. Pero él hace un gesto, lloró, ¿Dónde se va? no se va. Halló en el camino un ratón vecino y le dijo: amigo, venga usted conmigo, visitemos juntos a doña ratona y habla.